Gracias, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar quisiera comenzar agradeciendo a la Cancillería, de manera particular al embajador Ruiz Cabañas y a todo el equipo de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos por la invitación a participar en este importante diálogo sobre la forma en que el sistema de Naciones Unidas se va a reformar, como ya comentó el embajador Ruiz Cabañas, y sobre cómo también las distintas instituciones del Estado mexicano tenemos que estarnos coordinando para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Yo voy a hablar ya, pues por obvias razones, del trabajo que estamos haciendo en el Senado con el grupo de trabajo legislativo que ya se ha mencionado, y también agradezco muchísimo en las intervenciones pasadas a todos quienes han mencionado este grupo de trabajo. Y al final, después, digamos, de compartir con todos ustedes este trabajo que estamos haciendo, quisiera concluir con algunas reflexiones sobre lo que nos falta hacer hacia adelante y cómo nos podemos coordinar de mejor manera entre todos. Bien, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, promover sociedades políticas e incluyentes, prever acceso a la justicia y construir instituciones transparentes e incluyentes, resalta el papel de las instituciones en el desarrollo sostenible, las cuales deben trabajar de forma coherente, sin olvidar la transversalidad de la agenda ni el objetivo primigenio de no dejar a nadie atrás. La misma agenda nos da a los parlamentarios un papel fundamental: promulgar legislación, aprobar presupuestos y garantizar la rendición de cuentas, además de trabajar en coordinación con los gobiernos, con el sistema de las Naciones Unidas, con los pueblos indígenas, con la sociedad civil, con las empresas, con la comunidad científica, es decir, con toda la población, y claro está, intercambiar buenas prácticas con otros parlamentos. Según el informe del Secretario General de la ONU de junio de 2016, interacciones entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión Interparlamentaria, ese es el título del informe, los parlamentos nacionales y los parlamentarios suelen tener al menos 4 funciones principales, que todos ya conocemos: la legislativa, la presupuestaria, la de supervisión y la de representación. Tienen además autoridad para aprobar legislación, ordenan la movilización de recursos a través de sus presupuestos nacionales, supervisan la movilización y la asignación de recursos, etc. Los parlamentos inclusivos, responsables y eficaces representan a las personas a las que sirven. Trabajar con los parlamentos puede ayudar a acercar la labor de las Naciones Unidas a las personas de todos los segmentos de la sociedad, y eso es precisamente lo que hemos hecho en México. El sistema de las Naciones Unidas de nuestro país ha generado una estrecha relación con el Senado. Como lo mencionó en su mensaje el presidente del Senado hace un momento, no solamente hemos estado trabajando en relación a la Agenda 2030, sino que durante muchos años en México, y de manera particular desde hace 5 años en el que a mí me ha tocado ser senadora, pues el sistema ha ayudado de manera muy concreta a generar legislación nueva o reformar legislación en diferentes materias. Ya lo mencionó el presidente del Senado: violencia política contra las mujeres, desaparición forzada, tortura, derechos de las niñas, niños y adolescentes, los temas también de justicia, etc. Y esto viene al caso porque creo que uno de los siguientes pasos que tenemos que dar, específicamente en la relación con el Congreso, es que una vez, como ya están identificadas las 34 comisiones en el caso del Senado que tienen que ver algo con alguna de las metas y objetivos de la Agenda 2030, es que cada agencia trabaje, digamos, vis a vis con su comisión correspondiente, ¿no? Todos los objetivos y todas las metas son temáticos. Esto, digamos, ya no tiene que ver con política exterior, sino tiene que ver con aterrizar los temas en política interior. También va a ser muy importante que se apruebe la iniciativa de reforma a la Ley de Planeación que el Ejecutivo envió, porque eso justamente nos va a dar pie para hacer la planeación del desarrollo con base en la Agenda 2030, y en el Congreso todas las áreas del Ejecutivo tienen un espejo, una comisión espejo que da seguimiento y apoya pues todas las áreas del Plan Nacional de Desarrollo, las supervisa, las apoya, las acompaña, etc. O sea, hacemos
la parte que nos corresponde desde el legislativo. Entonces, traigo este tema porque así como ya hemos tenido experiencias previas de vinculación con el sistema de Naciones Unidas para la generación de legislación concreta, esa experiencia previa nos tiene que servir para generar una coordinación mucho más sistematizada, digamos, en función de la Agenda 2030, de las metas, de los objetivos, y que cada una de las agencias, reitero, pueda pues como adoptar su comisión respectiva en función de las metas y de los objetivos y empezar a trabajar en lo que queremos tener listo, digamos, a más tardar en enero del año que entra, que es este diagnóstico de iniciativas de reforma legal o de generación de legislación nueva que sea necesaria para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con esta vinculación ya mucho más particular. Bueno, quiero comentarles un poco en qué estamos ahorita con el grupo de trabajo, después de que se creó por un acuerdo de la mesa directiva, de que se instaló. Nos acompañó en aquella ocasión el canciller Videgaray y el subsecretario Ruiz Cabañas en la instalación del grupo de trabajo. Estas 32 comisiones pues se han empezado a trabajar muy de la mano con el PNUD. Aquí hay que decirlo, todo el tiempo hemos tenido el acompañamiento, la asesoría y el apoyo del PNUD, quien por cierto financió una consultoría para generar la metodología de trabajo del propio grupo. Y estamos ahorita en una etapa de capacitación de los cuerpos técnicos de las comisiones, específicamente secretarios técnicos y asesores de comisiones, porque nos dimos cuenta, una de las primeras cosas que saltó cuando empezamos a trabajar es que la gran mayoría de los senadores, y también hicimos un sondeo en la Cámara de Diputados, no conoce en su gran mayoría la Agenda 2030. Ese es un reto que tenemos. Tanto el sistema de Naciones Unidas como el gobierno federal y como nosotros como promotores de la agenda en el Senado, que es que no hemos logrado aún, y hay que decirlo con toda claridad, que la Agenda 2030 sea un tema prioritario de los grupos parlamentarios, de la agenda pública de México, yo lo diría en general. O sea, si nos ponemos a revisar cuáles son los temas prioritarios de la agenda pública de México, son los mismos temas que son prioritarios para la agenda legislativa. Y ahí tenemos, pues, varios temas, ¿no? Está el tema de corrupción, está el tema de seguridad, está el tema económico, pero no está en la agenda pública como una prioridad el tema de desarrollo. Y eso es algo que tenemos que lograr modificar si queremos que haya un interés y un compromiso mucho más grande por parte de los legisladores. Eso es fundamental. Si no hay si no logramos hacer visible la necesidad de avanzar mucho más rápido en la implementación de los ODS y no logramos colocar este tema, reitero, en un lugar importante en la agenda pública, va a ser muy difícil que logremos concretar las metas y los objetivos en el plazo que se ha fijado, ¿no? Ya llevamos, me parece que 2 años de los 15 en organizarnos, en capacitar a la gente, etcétera. Entonces, se requiere, yo diría, en esta siguiente etapa, de un impulso político más que un impulso técnico. Creo que la parte técnica está más o menos saldada ya, ¿no? O sea, el INEGI está subido al tren y en general todas las áreas del gobierno federal, insisto, y el Congreso. El otro tema que me parece que no hemos logrado aterrizar aún es cómo involucrar al Poder Judicial de una manera más directa. Y el Poder Judicial es fundamental para cumplir el objetivo 16. Sin el Poder Judicial, pues prácticamente ese tema va a ser muy difícil de cumplir con ese objetivo. Bueno, quisiera concluir comentándoles cuáles son los objetivos del grupo de trabajo a corto plazo. Como les decía, tener un diagnóstico sobre las iniciativas de reformas legales o creación de nueva legislación que tenemos que hacer a más tardar en enero, e intentar, después de tener el diagnóstico, priorizar las iniciativas
y poder generar que estas sean presentadas en febrero o marzo del año que entra. La legislatura está por concluir. Dudo mucho, siendo honesta, que podamos tener alguna iniciativa de esas que se presenten en el siguiente año aprobadas, pues para abril, que es cuando acaba el periodo ordinario. Después tenemos pues elecciones. Sin embargo, sí es fundamental para nosotros dejar por lo menos unas 3 o 4 de las iniciativas prioritarias que se detecten presentadas, porque de lo contrario pues sería esperar hasta septiembre del año que entre y perderíamos pues casi un año de trabajo. Entonces es importante dejar al menos las iniciativas presentadas y un manual, un informe, pero sobre todo un manual con recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer, lo que se ha hecho y sobre lo que se tiene que hacer hacia adelante en este tema de la Agenda 2030 hacia adelante. Y el otro tema es, y ahí pues sí creo que podríamos también pedir el apoyo y el acompañamiento, insisto, de la ONU, pero también del gobierno, para que la Cámara de Diputados pueda crear también su grupo de trabajo. Cuando instalamos el grupo de trabajo en el Senado, la Cámara de Diputados dijo que iban a crear su grupo de trabajo, pero creo que no ha sucedido, y es fundamental que tengamos un contraparte en la Cámara de Diputados, porque ellos son los encargados de la asignación presupuestal, no es el Senado. Otra meta que nos hemos fijado para el año que entra más tardar es la capacitación y el involucramiento de los congresos locales y la promoción de este tipo de grupos de trabajo también a nivel local. Para eso estamos programando para diciembre un seminario dirigido a diputados locales de todo el país en el Senado, que estaremos por supuesto invitando a la Cancillería, a la Presidencia, al PNUD, a todo el mundo, para que nos puedan acompañar y capacitar a los diputados y diputadas locales en este tema, que también, pues, como ya se dijo, muchos de las metas tienen que ver con legislación y políticas públicas locales. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Hasta aquí voy a concluir la intervención. Una vez agradezco a todos pues el apoyo que nos han brindado para el desarrollo de nuestros trabajos, y quedo a las órdenes para cualquier comentario, apoyo, sugerencia